Grabar. Ya, correcto. Entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? Al igual vimos la otra vez con tamaño óptimo, estas decisiones pueden ser debido esencialmente a condiciones externas, a algo que está ocurriendo en el entorno que llevan, como ha pasado en nuestro caso, producto del estallido social y la pandemia, una serie de proyectos que eventualmente pueden haber sido concebidos como buenos. Esta situación que tengo escrita aquí como sub A, esta, la condición 1, el proyecto era bueno, tenía un BAM positivo, era conveniente, por lo tanto la decisión sería implementarlo, pero producto del estallido social y la pandemia, puede que haya sido conveniente postergarlo. ¿Y cómo debemos estar capacitados para analizar ese hecho? De la siguiente manera. Nos planteamos, si es que existe la opción, y siempre debiera existir, o prácticamente siempre, en la decisión de postergar el proyecto por un periodo. En tal caso, entonces, vamos o eventualmente podemos llegar a tener algún otro tamaño de inversión, pero ya no vamos a invertir en el año 0, sino que en el año 1. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, es más o menos así. Hay que invertir aquí, el flujo sería I sub 0A, FCN, FCN1A, FCN2A, FCN3A. Pero está la opción de diferir la inversión en un periodo y por lo tanto el constructo de flujo sería de esta manera. FCN3B. Déjeme correr el 4 un poquito. Y aquí el FCN4B. Ya, sería esto. Entonces, resulta que ese también nos da un BAM positivo. ¿Qué decidirían? Jóvenes señoritas, ¿qué decidirían? Según el momento que me otorgue un mayor ban. Punto. A lo bruto eso es lo que haríamos. Y no tomando en sentido peyorativo el a lo bruto, sino que sin pensarla mucho, aquí tenemos los dos van y por cuál digo, optaríamos. ¿Por cuál optarían? El mayor. Listo. ¿Y qué es lo que connota? O lo realiza el proyecto ahora o lo realiza en un periodo más. Invierte, es decir, desarrolla la etapa de ejecución en un periodo más. Eso significa entonces que hay tres posibilidades. Cuando recuerde usted, aquí estamos comparando ópticamente dos resultados, pero lo podemos hacer formalmente con el indicador que conocemos ya hace un tiempo, el delta van.
Y sabemos que por la ley de tricotomía, el delta van puede ser, dado que es la diferencia entre dos números, positivo, cero o negativo. Si el delta van es positivo, y entiendan, comparamos lo titular versus lo alternativo. Si es el van de B menos el van de A, si lo signo como B y A. Esto es van de B menos el van de A. Por tanto, si el delta van les da positivo, ¿qué deciden? ¿Postergar o no postergar? Postergar. Si es igual a 0. Indiferente. Ya, y eso matemáticamente, si tuviéramos funciones continuas, nos llevaría a la opción del momento óptimo de inicio del proyecto. Y finalmente, si el delta van fuese negativo, ¿qué decidirían? No aplazar. No aplazar o no postergar. ¿Hay dudas, niños? No, profesor. Ya, entonces si esto lo formalizamos con las dos expresiones anteriores, el van de A y el van de B, nos va a quedar lo siguiente. El delta van es igual al van de B menos el van de A. Si le metemos eso a la fórmula, nos queda menos I sub 0B partido por 1 más I, menos I sub 0B partido por 1 más I, menos I sub 0A, menos más I sub 0A. Si miran lo que hice a mano aquí a la derecha en el vértice superior derecho, al restar nos va a quedar el flujo de caja neto menos, negativo, estoy restando, menos el flujo de caja neto A1 o 1A, como quiera, partido por 1 más I, más el flujo de caja neto del cuarto periodo sub B descontado por 1 más I elevado a n más 1. La vida útil del proyecto 3 años, pero ahora me corrí hasta el cuarto al postergar en un periodo. Por lo tanto, nos queda n más 1, la vida útil del proyecto 3 más 1, 4. Más los delta flujos de caja neto, que serían los que tenemos aquí. Quiero tomar azul. ¿Por qué no me toman azul? Qué raro. No me quiere tomar. Ahí sí. Más este delta, que es delta flujo de caja neto sub J. El 2B menos 2A, el 3B menos 3A, que están aquí. Desde el periodo 2 hasta el periodo N3. La vida útil del proyecto es clara. ¿Hay dudas? Niños. No, profesor. Bien. Bueno, y aquí yo solo he dispuesto dos posibilidades. Realizar 2020 o 2021. Pero si tuviésemos más opciones, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Comparar recursiva y sistemáticamente entre postergaciones o fechas de inicio alternativas. Si yo comparo 1 con 0 con 1, que es lo que tengo aquí en la pizarra, y me da que es conveniente la realización de postergar, pero si tuviera una tercera posibilidad aquí, que es postergar 2 años, ¿qué tengo que hacer? Comparar, si es que fue mejor la postergación, comparar postergar 1 contra 2, o si no fue mejor la postergación, comparar 0 contra 2. ¿Me siguen? Por lo tanto, si tuviéramos 5 tamaños alternativos, perdón, 5 momentos alternativos, iniciarlo el 2020, 21, 22, 23 o 24 el proyecto, ¿cuántas comparaciones a usted le aseguran llegar al óptimo, a la mejor? ¿4? 4. Ya. ¿Hay dudas, niños? Niños, ¿hay dudas? Entiéndame una cosita, la voy a explicar al tiro, miren, que tiene que ver con algún caso que vamos a analizar.
Si observan, si aquí pusiéramos 2020, 20, 21, 22, 23, ¿me están siguiendo? Y 24, 2024. Si observan estos flujos, estos, los que están dentro del corchete azul, son estas, sumatorias. Y hay un caso muy particular, y es el siguiente. Si observa, si los flujos fuesen función del año calendario, si los flujos fuesen función del año calendario, si los flujos fuesen función del año calendario y no de la vida útil del proyecto, es decir, desde cuándo se emprendió, pasaría que estos se anularían. Esto tendería a cero. Sería cero, no es que tendería, sería cero. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Si se acuerdan de economía, la teoría del productor, acuérdese que el productor estaba o tenía la opción de verse enfrentado a cualquiera de dos problemas. Maximizar la producción que dependía de él y K, sujeto a los costos totales igual a algún valor, pero también podía haberse enfrentado a esta otra, minimizar los costos, sujeto a que la producción fuese conocida. Esta situación, estos casos que vamos a analizar en términos analíticos, tienen que ver con esto, con esta segunda opción. Las más de las veces en una empresa nos vemos enfrentados a este problema. Pero hay otras tantas también en las cuales tenemos esta situación. Si usted se ganó una propuesta para abastecer de dietas alimentarias al casino de la USACH, usted sabe cuántas dietas tiene que entregar o va a entregar, dada la cantidad de alumnos, va a entregar la USACH el 2021, el 22, el 23, el 24, el 25. Y como son esos contratos de largo plazo, se pacta un valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usted conoce el flujo, independiente de que la nueva maquinaria que adquirí la puedo iniciar, la puedo comprometer el 20 o el 21, yo sé que el 22 tengo que vender 1.500 almuerzos a la USACH. Independiente yo haya comprado esta maquinaria el 21 o el 20, yo sé que el flujo, o no el flujo, en este caso la cantidad vendida, van a ser 1.500 almuerzos, a 2 lucas cada uno que me los van a pagar. Por lo tanto, ¡pum!, genero la misma luca, la misma cantidad de lucas, independiente, reitero, hayamos comprado los activos el 20 o el 21. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Cuando es conocida la producción puede pasar algo como esto. ¿Hay dudas? Niños. No, profesor. Entonces, supongamos el primer caso. Vida útil finita, flujo función del año calendario, tasa de interés uniforme. Me devuelvo un instante. Si ocurre esto entonces, y la vida útil infinita y la tasa de interés es uniforme, de esta expresión que teníamos aquí, este término se nos cancela. Este término se cancela. Y nos quedan presentes estos de aquí, que es hacia dónde vamos. Entonces, aprovechamos la condición de optimalidad, lo que sabemos de la matemática y en particular del método clásico de optimización. Si la primera derivada es igual a 0, encontramos los puntos críticos. Esa misma condición es la que estamos aprovechando acá. Determinamos que si el delta van es igual a 0, hemos encontrado el momento óptimo de inicio. Y como en toda decisión usted sabe
como en toda decisión, hay costos y beneficios. Y nunca olviden que es de la vida. El concepto de optimalidad económica, pero que es de la vida, nos habla de esta condición, que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Por lo tanto, si hacemos aquello y si además agregamos este otro supuesto, que I sub 0A es igual a I sub 0B, si no hay cambio en el monto de la inversión producto de haber diferido un periodo, el inicio, y ordenamos esta expresión aprovechando la condición de optimalidad que es esta. Eso significa que el delta van es igual a 0. Y trabajamos un poquito esta expresión con esta condición, vamos a llegar finalmente a esto. Aquí hay que multiplicar por 1 más I, aquí multiplicamos por 1 más I, pero no hay ningún drama. Vamos a llegar a esta condición. ¿Qué es lo que hemos visto ya en varios ejercicios anteriores? La indiferencia. Aquí pasa lo mismo, esa es la condición de indiferencia, cuando estamos en el óptimo. Por lo tanto, y de la forma en la cual lo deben entender aquí, ya no queda al arbitrio del cómo ordenamos los proyectos. Porque aquí la lógica indica o lo inicio hoy día o lo inicio el próximo año. El orden es un orden natural. En el caso que vimos de tamaño, yo por ser adverso al riesgo, ordenaba de menor a mayor el tamaño de la inversión y desde esa perspectiva había que pensar un poquito cuál era el costo y cuál era el beneficio marginal. Aquí no hay nada que pensar, aquí está dado. ¿Cuál es el costo de la decisión de aplazar esto? ¿Cuáles son los beneficios? Los intereses que usted gana por no haber invertido el 2020 y recién lo va a hacer el 2021, usted coloca las luquitas en aquella actividad que le reditúa la tasa de interés. Que si no hay un proyecto de inversión, será el mercado de capitales. Estos son los intereses ganados. Más, ¿cuál es el otro beneficio de haber aplazado en un periodo? El flujo, en lo que escribí hace un rato en rojo, el flujo que se genera el año 4, descontado por 3 periodos. Porque aquí recuerden, ya multipliqué por 1 más I. Entonces tenía 1 más I partido por 1 más I elevado a 4, 1 más I elevado a 3. Estos son los beneficios o el ingreso marginal, estos dos, y el costo es esto. Porque cuando usted aplaza el proyecto en un periodo, renuncia a recibir el flujo del año 1. Por lo tanto, ese es el costo de la decisión. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profesor. Bien. Segundo caso, o lo explico aquí mismo, porque es una variante de este con una cuestión muy menor, pero que es la situación o el modelo más sencillo que pudiéramos tener. Caso 2, que los voy a mostrar, pero lo explico al tiro aquí mismo, aprovechando esta lámina. Vida útil finita. Vida útil infinita. Flujo función del año calendario. Tasa de interés uniforme. Si la vida útil es infinita, lo que va a ocurrir con este término, lo demás es igual. Pero lo que ocurriría con este término es que este tiende a 0. ¿Por qué? Porque ese flujo se recibe en el infinito y está descontado a una tasa durante un número de periodos que tiende a infinito. Habría que aplicar el L'Hopital o las técnicas que ustedes conocen de límite y obviamente podríamos verificar que esto tiende a 0. Y ahí llegamos a la expresión más sencilla para determinar el momento óptimo de inicio de un proyecto, que sería este. Pero es bajo el caso en el cual los flujos sean en función del año calendario, la tasa de interés sea uniforme y la vida útil sea infinita.
Entonces, segundo caso, ahí está. De nuevo, el término de la izquierda, en la última línea, representa el costo de la decisión de aplazar, mientras que el de la derecha, que son los intereses, en este caso, sería el beneficio o el ingreso marginal de la decisión de aplazar. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor. Niños, ¿hay dudas? Señoritas, ¿hay dudas? Profe, Dígame. a mí no me queda muy claro cómo eso de la flujo función del año calendario versus a lo que nosotros estábamos viendo antes. No, si es que antes nunca hemos hablado de eso. ¿Como flujo de caja o ¿Sí? no me queda Esto, claro? suponte, tú te ganaste una propuesta, independiente de que inviertas el año 1 o el 2, perdón, el 0 o el 1, tenéis que invertir una luca, 1.200, 2.000, 2.000. No, para que no se confunda que, esos tienen que ser iguales, no, estos podrían ser distintos. Si nos guiamos por el ciclo de vida del producto, pongámosle 1.100. Creció, alcanzó un máximo, disminuyó. Listo. Si yo aplazo, lo que va a ocurrir es esto. Para ser consistente con lo que tengo en la pantalla, en la transparencia, 1.000, dado que estoy suponiendo eso. 1.000. 2.000. 1.100. Y pongámosle, no sé, 1.003. Da lo mismo cuanto sea, da lo mismo. Independiente de que tú compres la maquinaria para producir las dietas, esto es sobre todo por una empresa en marcha, este caso, independiente que tú compres la maquinaria para hacer las dietas alimenticias el 2020 o el 21, tú sabes que el 2022, el 2022, 2023, 2024, tú le vas a vender 2.000 almuerzos a la USACH, a $1 cada uno. Punto. Ahí estamos. Y el 2023 le tenéis que vender 1.100 almuerzos. 1.100 almuerzos a $1 cada uno. Ahí está. Dependen del año calendario. El año calendario del 2022 aquí. 2 lucas, 2 lucas. El año 2023, 1.100, 1.100. Es el mismo flujo. Independiente tú hayas partido el 1998 o el 1999. ¡Pah! Ahí están los flujos. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando en general tú te ves enfrentado a la segunda de las opciones que tiene el productor. ¿Y cuál es esa? Es el determinar cuál es el costo al cual va a producir lo que se comprometió a vender. Aquí estamos. Yo me comprometí a vender 2.000 almuerzos. Tengo que llevar los 2.000 almuerzos a las nutricionistas de la USACH, independiente de todo y respetando la calidad en términos de las calorías, los azúcares, todas las restricciones que me coloquen. Chao. Y vamos a tratar de hacerlo Profe, al menor costo. Dime. profe, y sí entiendo eso, pero en ese caso el año 21 pierde ese costo de oportunidad de vender 1.200 almuerzos. Lo perdí. Claro, ya, Aquí está. Si ese es el costo. Si me ciño a ya, estos números, estos serían los 1.200 pesos a los cuales renuncias. Y esto tendrían que ser los 1.000 pesos, la inversión de 1.000, por una tasa del 20%. Ahí estaría ahí en el ojo. ya. Gracias, profe. ¿Me sigue o no? Sí, sí, me quedó claro. Usted me preguntó. Bueno, supongo que sí.
Ya. Bueno, pero en concreto, aquí si nos vamos a lo más general, niños, lo más general es esto. Aquí los flujos pueden ser función del año calendario o no. La vida útil puede ser finita o infinita. Da lo mismo. Da lo mismo. Ahora, es poco probable, son re pocos quizás, desde la óptica privada, desde la óptica social puede que sí. Bueno, tenemos la Coca-Cola, que lleva ciento y tantos años, pero ha ido cambiando el tamaño de operación, ha ido cambiando el tamaño de inversión, todo. Por lo tanto, tampoco es un caso muy representativo. Pero en el mundo real es bastante poco probable encontrar proyectos que tengan una vida útil infinita. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión general que tenemos que analizar? Esta. Puta. Esta. Esa de ahí. ¿Cómo lo tenemos que ir haciendo? Tal cual hemos dicho, en forma recursiva, comparando sistemáticamente las opciones de postergación que tengamos. ¿Hay dudas? Ya. Entonces, déjeme borrar. Veamos un ejemplo. En la práctica, en el mundo real, a eso me refiero con la práctica, es muy poco probable que trabajemos con funciones continuas, con tiempo continuo. Independiente que en un ratito más, después de este, seguramente vamos a hacer un ejercicio en tiempo continuo, para que entiendan cómo podríamos optimizar y cómo se compadece este modelo formal con el método clásico de optimización. Pero en el mundo real es muy probable que yo no voy a tener la decisión o que tomar la decisión de postergar por 1 minuto, por 2 minutos, por 3 minutos, por 4 minutos, por 5 minutos. El tiempo es una variable continua. Aquí voy a, o hago el año, perdón, o hago el proyecto el año 2020, o el 21, o el 22, o el 23. No el 2020 más 1 minuto, el 2020 más 2 minutos, el 2020 más 3 minutos. ¿Me siguen lo que estoy tratando de explicar o no? Sí, profe. Ya, entonces aquí nos vamos a ir siempre moviendo, a menos que construyamos un ejercicio tremendamente particular para que el delta van nos dé cero. Pero nos vamos a estar moviendo entre el postergar y el no postergar. Postergar, no postergar. No vamos a estar en esa condición de que el delta van sea igual a cero. A pesar de que, reitero, vamos a hacer un ejercicio matemático en el cual vamos a decir que el tiempo es una variable continua y por lo tanto ahí vamos a poder optimizar y hacer todo eso para que se den cuenta que la matemática, aun cuando muchas veces la entendemos en abstracto, sirve para resolver problemas de lo cotidiano. Mayoría de los problemas de lo cotidiano. Ya, ¿cómo lo harían? Este ejemplo. Aquí tenemos la decisión de si hacer el proyecto hoy día o hacerlo en 3 años más. Y pasando por los 2 estados intermedios. Si lo podemos hacer el 2020, el 21, el 22 o el 23. Podemos invertir. ¿Qué harían? Ir comparándolos en el 2020 Ya, con el eso es lo 21. más académico, pero también lo pueden hacer a lo brutante, que recuerde. Y a lo bruto, ¿qué haría usted? Calcular los van y elegir el mayor. Punto. ¿Entienden lo que dice el compañero, no? Sí. Sí, Sí, profe. claro, tú sí, pues si lo dijiste. Lo he Pero dicho los yo, demás pero también. ¿entienden lo que dice el compañero? Sí, profe. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo tengo? Ahí está. Sería eso. Tenemos la tasa, perdón, del 12%. Cuidado, ¿eh? La decisión de postergar la tengo que tomar hoy día. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Calcular el van hoy día, en los 4 casos. No se me vayan a confundir con la nomenclatura que estoy ocupando. Miren,
el van a tiempo cero, realizando la inversión el año 0. El van a tiempo cero, realizando la inversión el año 1. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas? Niños, No, profesor. Profe, ¿no se debería considerar que el tamaño de inversión es distinto? da lo mismo. Si por eso te digo aquí, el caso más general es lo que finalmente englobé con el plumón grueso. Que ahí la inversión no tenía por qué ser la misma. De hecho, es distinta aquí. De hecho, es distinta. Bien. ¿Cuándo invertirían en este proyecto? El año 2. Listo. ¿Hay dudas? ¿Hay alguien que no lo entienda? Niños. Niños, ¿hay alguien que no entienda? Yo al menos sí entiendo. Ya, bueno. Profe, Bien. a mí me cuesta. ¿Por qué se llega hasta el flujo 3, como en 3 periodos? No entendí. Por ejemplo, en el van del periodo 0, en el tiempo 0, se toman los 3 primeros años. Sí. Luego, Te ¿por están qué no diciendo. hasta el Ah, año yo 6? pensé que entendían la tabla. ¿Cuál es la vida útil de este proyecto? ¿Cuál es la vida útil del proyecto? 4 años, 3. 3. ¿verdad? 3. Sí, 3. sí, sí. 3. 3. Nos vamos corriendo de año en año, eso sí. Pero la vida útil del proyecto son 3 años. Ya, pregúntame. ¿Qué me quieres preguntar, niña? No, ya eso, que no pude verlo así a simple vista. Ah, no, yo pensé que iban a entender la tabla. Aquí estamos difiriendo la inversión en un periodo, por lo tanto, se me alarga el proyecto en un periodo, hasta el año 4. Aquí la diferí en 2, se me alarga hasta el año 5, entonces. Y si la difiero en 3, hasta el año 6. Pero este es un proyecto. Este es otro proyecto en el fondo. Lo podemos interpretar como proyectos distintos. Son 4 proyectos, ahí están. Calculamos el van de cada uno de ellos y optamos por el mayor. Punto. ¿Hay dudas? Bien, y lo podemos ver más académicamente. Voy a escribir el 1 y lo otro los vamos a analizar en la transparencia que sigue. Al hacer el delta van, que es lo que sabemos, delta van de t igual 1 contra t igual 0. ¿Qué nos va a quedar? Présteme atención. 0 menos 6.000, 6.000. Menos 7.000, menos 6.000, menos 13.000. 7.000 menos 4.000, 3.000. 5.000 menos 4.000, 5.000 menos 0, ahí está el flujo del último periodo, del cuarto en este caso. Descontado al 1,12 por 1, al 1,12 por 2, al 1,12 por 3 y al 1,12 por 4. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ya, cuidado. Cuando usted, suponiendo que
es mejor postergar que invertir en ese minuto. Entonces, ¿qué es lo que ahora? Comparo postergar por un año o hasta el año 2. Y nos va a quedar 0, 0. Me corro en un periodo ahora, como ya mi mejor opción es esta, ahora lo comparo igual aquí. 0 menos 7.000, 7.000. Menos 8 menos 7 menos 15, 8 menos 5, 3, 8 menos 5, 3, 7 menos 0, 7. Descontado por estos mismos denominadores. Entonces, cuidado con eso, porque ahora nos vamos corriendo, a diferencia de lo que hicimos a lo bruto. Ya. Ah, no lo escribí. Ah, no lo escribí. Ya. Ya escribámoslo por si alguien queda con duda. Omití la T ahora. Iniciar 0 versus iniciar el año 1. 6.000 menos 13.000 más 3.000 más 1.000 más 5.000. Uy, ¿cómo se me cayó tanto la línea? Puta, el pulsito. 1,12. 1,12. 1,12. 1,12. Y ahí les voy a pedir ahora que alguien, si tiene la opción, me los vaya calculando. Pero requiero que tengamos este número para ir explicando en forma ordenada. Verifiquen, yo tengo el resultado, yo sé cuál es el resultado, y más de algunos de ustedes también lo saben, pero verifíquenlo. Sí, da lo mismo, 674. Ya. Se me fue el lápiz, a ver, esperen, ahí está. 674. Mayor que 0, es lo que les decía, nos vamos a mover mayor o menor que 0. Es muy difícil si estamos trabajando con tiempo discreto que lleguemos a la condición de igual a 0. Decisión aquí, aplazar. Entonces ahora analizo la opción de aplazar por 2 versus aplazar por 1. 0 menos 7.000, 7.000, menos 15.000, más 3.000, más 3.000, más 7.000. Como me corrí en un periodo, son los mismos denominadores. $2.583. Mayor que 0.
Decisión. Aplazar. Finalmente, como teníamos 4 opciones, mediante 3 comparaciones aseguramos llegar al óptimo. 8.000 menos 17, 0, menos 2.000, más 3.000. 1,12 a la cuarta, 1,12 a la 3, 1,12 a la 2, 1,12 a la 1. Y eso nos da menos 6.696. menos 6.000. 696. Gracias. Menor que 0. Decisión no Aplazar. aplazar. Por lo Profe. tanto, espérate. Por lo tanto, tomamos por momento óptimo el base. ¿Y cuál era el base en este comparativo? El 2. Es decir, hay que realizar la inversión el año 2. Aquí, el año 2. Dígame. Mientras cada vez que los vaya comparando, así como de Sí. forma recursiva, Sí. mientras me vaya aumentando, tengo que seguir aplazándolo. Claro, Hasta que me dé Claro. negativo. Sí, Claro. que me da negativo. Cuidado. No fue el caso, porque este ejercicio yo lo hice para que nos diera el 3, lo mismo que cuando vimos tamaño también era el tercero, cosa que entendamos el cómo ir comparando. Pero suponte aquí, si voy a cambiar el color porque es simbólico, es de mentira. Si esto hubiera sido negativo, ¿qué decisión tomáis aquí? No aplazar. Pero resulta que tú tienes estas 4 opciones y comparaste solo estas 2. Y como te da negativo, ahí tú dices no aplazar. Entre aplazar por un año y hacer hoy día, conviene hacer hoy día. Pero después, ¿qué tenéis que comparar entonces? En hacer hoy día contra aplazar durante 2 años. Igual vas a tener que hacer las 3 comparaciones. Ya. Entonces, cuidado, no se pierda con el número, dada la forma en la cual yo le di al ejercicio, dado los números que puse nomás. Ya. Si se fijan aquí, alguien podría tener una duda. Bueno, ¿por qué no dan los mismos resultados que el profe puso en la tabla? Ciertamente por lo siguiente. Esto, ¿qué año estoy tomando por base? Aquí. ¿Cuál es el año base? ¿El 0 o el 1? 1. No, el 0. Siempre es lo cierto contra lo alternativo, si estamos ocupando lo clásico. Por lo tanto, esto está expresado en pesos del año 0. Aquí, ¿cuál es la base? El 1. El 1. Entonces, cuidado, lo veo distinto a ese número. ¿Cierto? Porque eso está expresado en pesos del año 0. Pero estos son pesos del año 1. 1. ¿Cómo usted puede decir, bueno, será lo mismo, no será lo mismo? 2 posibilidades. Como la tasa del 12, multiplique 2.306 por 1,12 o divida 2.583 por 1,12. Háganlo para que se den cuenta. $2.583 dividido por 1,12. ¿Cuánto les da? 2.306. 2.306. Ya. Y dividan 6.696 por 1,12 al cuadrado, porque aquí el año base es el 2, no el 0.
Por lo tanto, para llevarlo a cero, habría que descontarlo durante 2 periodos este flujo. Dividan 6.696 por el 12% al cabo de 2 años. $5.338. Ya. Hay dudas para que no se confundan después si es que alguien tiene la osadía de estudiar. ¿Hay dudas? Niños. No, profesor. Perdón. Perdón. ¿Hay dudas? Niños. No. No, profe. Eso ya lo hicimos el otro día. Ya nos vamos a pasar un poco. No, a ver. Nos vamos a pasar un poquito, hacemos el recreo ahora. Ya. Hagamos el recreo ahora. Y después nos tiramos. Me estoy comiendo 12 minutos, 13 minutos. En el segundo bloque, ¿podemos extendernos esos 13 minutos para alcanzar a ver toda esta materia? Por mi parte, sí. No sé el resto. Que es Sí, para no profe. dejar el ejercicio entre medio. O que alguien me diga, profe, es que ya llevamos más de una hora, Profe. estoy cansado. Entonces hagamos el recreo ahora. Acuérdenme, por favor, de reanudar la grabación a lo que nos juntemos. Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Bien. Lean este ejercicio, por favor. Que en el fondo es el mismo concepto el que vamos a ocupar de lo que vimos hace un ratito en momento de inicio del proyecto, con la particularidad que aquí es momento de término, pero el modelo conceptual es el mismo y aquí sí podemos aplicar todo el sustrato matemático, dado que vamos a trabajar con, y porque nos dan una función continua en términos de los beneficios del proyecto. Entonces, léanlo. Lo mismo se podría hacer para momento de inicio, ¿eh? Pero en este caso es de término. También podríamos, si tuviéramos una función continua de la inversión, podríamos trabajar en tiempo continuo. Entonces, suponga que el valor de un bosque crece a través del tiempo de acuerdo a la siguiente función. Q de T igual a 20.000 por factor T más 1. La inversión está dada por I igual a Q de T igual 0. La tasa de interés del mercado es el 10% real capitalizable continuamente y nos piden determinar el momento óptimo de cortar el bosque si no existe la posibilidad de reinvertir en el mismo negocio. Si nos están diciendo que es un proyecto no repetible. ¿Cuál es el VAM máximo? B, determine la TIR para la pregunta A. Bueno, en este caso, lo que deben, estoy grabando, ¿no? Sí. Lo que deben recordar es el concepto de capitalización continua. Recuerde, 1 más I era igual a 1 más R partido por T, la relación entre la tasa de interés efectiva y la nominal. ¿Se acuerdan? La tasa de interés efectiva I, R, la tasa de interés nominal. En el caso de capitalización continua, recuerde que lo que hicimos fue aplicar límites cuando T tendía a infinito. Y hicimos en su minuto una sustitución de variable. Dijimos R partido por T, signémoslos o denotémoslo igual a 1 partido por H,
para que fuese consistente el límite, dijimos, bueno, cuando t tiende a infinito, esto tiende a cero. Por lo tanto, lo compatible es que h deba tender a infinito de manera tal que, en tal caso, 1 partido por h tiende a cero. Son consistentes. Hicimos un reemplazo y llegamos, no sé si se acuerdan, finalmente a esto. Que no tengo esas láminas a mano. Pero si ustedes tienen su apunte o verifican su apunte, al final de la primera clase, que es la primera unidad, que es la de matemática financiera, observen que tienen 2 formularios. Uno en tiempo discreto, que es lo común y frecuente, y uno en tiempo continuo, en donde todas las fórmulas que están descritas para tiempo discreto han sido convertidas a su correspondiente tiempo continuo. Por ejemplo, en una perpetuidad continua, en una perpetuidad sabíamos que el valor presente era A partido por I. Si eso lo reconvertimos, una perpetuidad vencida, si eso lo reconvertimos en tiempo continuo, esto es tiempo discreto, era de periodo en periodo, n valía 1, o 2, o 3, hasta infinito. Aquí hay que reemplazar I por E elevado a R menos 1. Por lo tanto, el valor presente de una perpetuidad en tiempo continuo es E elevado a R menos 1. Y así sucesivamente está el detalle de todas las fórmulas. Y en otras palabras, si observan, es esto. El factor de conversión, ya sea capitalización o descuento, es 1 más I. Y su correspondiente símil en tiempo continuo es E elevado a R. Entonces, listo, con eso estamos. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Determine el momento óptimo de cortar el bosque. Y eso significa, en este caso, en este ejemplo en particular, el momento de término o liquidación del proyecto. ¿Qué es lo que hacemos? Escrituramos el van como función del tiempo. Menos I de t más Q de t por E elevado a menos RT. ¿Por qué? Pues este valor, el Q de t, habría que descontarlo por t periodo. Nosotros hoy día plantamos los arbolitos, echamos la semillita a tiempo cero. Estos empiezan a crecer, a crecer, a crecer hasta un tiempo t, y aquí vamos a generar el Q de t. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo para determinar el van del proyecto? A la inversión inicial, restarle el valor presente del beneficio. Voy a ser redundante, el valor presente del beneficio descontado durante los t periodos. Y si entendieron la fórmula de recién, 1 más I es igual a E elevado a R. Por lo tanto, si yo tengo un Ft, que sería Fn, cuando trabajamos con tiempo discreto, trabajamos con la variable n, cuando hacemos tiempo continuo t, pero le voy a poner Ft para que entienda. Nos quedaría 1 más I elevado a t. O lo que es lo mismo, en tiempo continuo, en la equivalencia, f de t partido por E elevado a RT. Por propiedad de potencia, esto, ¿cómo lo puedo escribir? Como E elevado a menos RT. ¿Me siguen hasta ahí o no? Niños, Sí, profe. ya. Entonces déjeme borrar toda la basura. No, pues, no todo era basura, eso no es basura. Puchas. Esto lo borramos, eso lo borramos. Ya.
Entonces, lo escribimos bien, van de t como función del tiempo, va a ser igual, nos dicen, I de Q de t igual 0. Reemplazo t igual 0. 0 más 1, 1 por 20.000. La inversión es menos 20.000. ¿Hay duda o no? ¿Hasta ahí? No, profe. Más Q de t, 20.000, factor de t más 1, por E elevado a menos RT. Y como aquí tengo una función continua, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos algorítmicamente, matemáticamente. ¿Y qué es lo que hemos de probar? ¿O qué es lo que hemos de emplear? El método clásico de optimización. Y recuerden que el método clásico es bietápico. Decía, primero, determine la primera derivada igual a 0 y encuentre los puntos críticos. Segundo paso, calcule la segunda derivada, evalúela en el punto crítico, compárela contra el neutro aditivo y usted va a determinar o discernir si se trata de un mínimo o de un máximo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor. Ya, entonces vamos, lo escucho. Ah, ¿se acuerdan de la derivada de la función potencial? Niños. Ya, entonces vamos. Primer paso, hay que buscar y ver si la función es optimizable. Y para esto ocupamos el método clásico. Primer paso, el d van de t, ADR, perdón, ADT. Y me estaba saltando para otra cuestión que le iba a explicar. Ya, d van de t, ADT. Lo escucho. La derivada de este término respecto de t, ¿cuánto es? 0. 0. Más, cuidado aquí, tenemos un producto. ¿Se acuerdan cómo derivar un producto? I igual f de x por g de x. ¿Se acuerdan cuánto era el de i de x? Le daría el Era primero por la segunda función más la derivada del segundo por la primera función. Listo, te escucho, vámonos. 20.000 por el Euler Buena. menos R por el Euler por 20.000 por T más 1. Ya, ya, yo lo escribí de esta manera, está bien, ¿eh? ¿Hay dudas, niños? ¿Hay No, profe. dudas? Niños. Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas?
No. Bien, ¿qué nos dice el método clásico? Que la primera derivada la igualamos a 0. ¿Qué nos queda? 20.000 ¿Hay dudas? No. No es magia. Dividí por 20.000 por e elevado menos RT, 1 menos R factor de T más 1. El menos R factor de T más 1 lo paso hacia la derecha y finalmente despejo T. Y aquí, si quisieran, podríamos calcular el DT-ADR, para que entiendan una cuestión. DT-ADR, que no tiene nada que ver con la resolución del ejercicio, es una cuestión adicional. Lo escucho. ¿Cuánto queda de TADR? Aquí. ¿Qué es lo que me estaría indicando? Esta es una función hiperbólica. ¿Qué es lo que me estaría indicando esto? ¿Qué relación hay entre T, el tiempo óptimo de término del proyecto, y R? ¿Es decreciente? No, no es decreciente, es inversa. La relación es inversa. Recuerda que la pendiente, la primera derivada te da cuenta de la función. Y esta es una función hiperbólica. Tú puedes hacer una sustitución de variable ahí. Es decir, 1 partido por R menos 1 igual a Z. Entonces te va a quedar una función hiperbólica. La relación es inversa, que significa que si el costo de oportunidad del dinero aumenta, si el costo de oportunidad del dinero aumenta, obviamente se hace menos rentable tener el dinero emposado en el bosque. Habría que tratar de cortar el bosque antes. ¿Me entienden o no? Caso Sí. contrario, en la medida que la tasa de interés fuese más chica, el costo alternativo del dinero en cualquier otra opción de inversión es menos rentable. Por lo tanto, dejaría la plata más puesta, más tiempo puesta, a eso me refiero, en este proyecto. Hay una relación inversa entre el tiempo óptimo y la tasa de descuento pertinente, la tasa mínima atractiva de retorno o el costo de oportunidad del dinero, como lo quiera ver. Bien, ahora vamos a lo concreto. Para nuestro ejemplo en particular, nos decían que la tasa era el 10, creo, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, 1 partido por 0,1, 10 menos 1, 9. Es decir, habría que talar el bosque el año 9. Y si talo el bosque, corto los arbolitos y los vendo, me quedé sin bosque, por lo tanto liquidé el proyecto. Que después podríamos reinvertir en otro tema, pero aquí nos decían que el proyecto era no repetible. ¿Hay dudas hasta aquí, niños? No, profesor. Aquí tenemos el punto crítico. Hemos encontrado que en nuestro ejemplo en particular,
El T óptimo es 9 años. Ahora, ojo, está construido para que nos dé número entero, entonces no vaya a creer que estamos trabajando en tiempo discreto. No, estamos trabajando con tiempo continuo. Lo que pasa es que el ejercicio está construido para que nos dé número entero. Bien, ¿hay dudas? Bien, ¿qué es lo que tenemos que probar? La segunda derivada. ¿Y recuerdan cuál es el criterio que nos define la condición de máximo? ¿Cómo tiene que ser la segunda derivada? Negativa. Listo, démosle. Supongo que lo tengo hecho esto. Sí, hasta ahí estamos igual. Lo vamos a dejar puesto un instante para que lo entendamos. 9 años, calculamos, nos pedían calcular el van máximo. Como el tiempo óptimo es 9, en principio, y estamos prejuiciando que va a ser un máximo, evaluamos a una tasa de interés del 10% y con 9 años, y nos da que el van es 61.314 unidades monetarias. Ya. Entonces hay que verificar la condición de segundo orden. Volvemos a derivar. Lo vamos a dejar puesto ahí. Cuidado, hay que volver a derivar esto, ¿eh? Esta expresión. Al volver a derivar, se nos va a ir construyendo esto. Sacamos factor común, nos queda esta función así descrita. No he reemplazado ni t por 9 ni r por 0,1. Lo he dejado en términos de función de la data. Solo en el último paso reemplazo y nos queda menos 813, menor que 0. Esa es la condición de máximo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor. Bien. El van máximo, que nos lo pedían, si lo hicieran en un Excel y pusieran la función, notarían que va a describir una función de esta forma, y justamente se obtiene el máximo para t igual 9, con 61.000 y tanto, que era lo que habíamos calculado. 61.314. Bien, en la parte B nos piden encontrar la TIR. Recuerden, la TIR es aquella tasa que hace el van igual a 0. Hacemos el van igual a 0 y nos pedían para la condición encontrada en A. La condición que hemos encontrado en A era el tiempo óptimo, que t igual 9. Entonces hacemos el van igual a 0, el van igual a 0, para encontrar la TIR, reemplazamos el tiempo óptimo por 9, nos queda esta función. Al reducirla, llegamos a lo que tenemos aquí. Aquí hay un error, ¿eh? Aquí hay un error. Esto está malo. Que no lo puedo borrar porque es una función una imagen que pegué. Esto está malo. Eso está correcto.
Nos queda 20.000 igual a 200.000 por 10, perdón, 200.000 digo, ya está considerado, por e elevado menos TIR por 9. Dividiendo por 20.000 nos queda 1 igual a 10. Aquí está bien. Esto está bien. Este paso, eso estaba mal. Ahí se me quedó pegada la función. Y por lo tanto aquí, ¿qué es lo que hacemos? La operación inversa a Euler o Euler, como dice el compañero. Euler está bien. Si lo alemanizamos sería Euler. Bueno, considerando esto, la propiedad inversa a la función potencial o exponencial, que es el logaritmo natural, aplicamos logaritmo natural y finalmente la TIR nos da APP 25,6%. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. ¿Hay dudas? Jóvenes, No, ya. profesor. Vamos a otro atributo importante, que es la localización. Que no puedo. Otro factor importante es la localización. Entonces aquí vamos a ver un método muy sencillo. Hay otros, pesos ponderados. Esto mucho tiene que ver con pesos ponderados también, pero este tiene la ventaja que mezcla tanto factores cualitativos con cuantitativos. Tal como está el tamaño óptimo, momento de inicio óptimo, momento de término óptimo, está la decisión de localización óptima. ¿Y por qué esto es importante? Porque obviamente en la gran mayoría de los proyectos, la localización es un atributo de largo plazo. Cuando una empresa decide instalar una fábrica, un galpón en alguna localización, en general, ese evento va a ser durante un buen tiempo, es decir, va a ser una decisión de largo plazo. Entonces hay que tener cuidado, pues eso muchas veces en el largo plazo puede significar que usted esté amarrado a determinadas características del entorno y del mercado. Bueno, aquí vamos a ver un método que trata en forma conjunta factores que son dimensionables en dinero o mensurables en dinero, factores pecuniarios, como también factores que pueden tener o poseer un carácter subjetivo. Todo lo que sea pecuniario es dable pensar que quedó implícito en el perfil del proyecto, pero hay factores que no siempre pueden ser cuantificados en términos monetarios. Voy a decir una estupidez y por favor no lo tomen a mal. Dado el estado del arte, si ustedes quisieran instalarse con un colegio, ¿me están siguiendo? Sí. Al margen de la renta que usted le deba pagar a los profesores, ¿dónde? Y entiéndanme, por favor, no pretendo denostar ni ser peyorativo, sino es para que entiendan la situación. Y tiene la opción de instalarse en la región metropolitana o en Coyahuasi. ¿Ya? Pueblito al interior, allá en la cuarta región. Les pregunto, ¿a dónde ustedes pueden prejuiciar que hay una mejor calidad de mano de obra, mejor calidad de profesorado? La región metropolitana. Es dable pensar que así sea. Y si se dan cuenta, al margen de que al de allá yo le tenga que, si me instalo en Coyahuasi, le tengo que pagar 300 lucas y al de Santiago 400, no solo hay un problema de lucas de por medio, sino un factor que es subjetivo, que es la percepción de la calidad. ¿Me siguen o no? Entonces, este método nos permite hacer confluir y trabajar en forma conjunta factores que son pecuniarios
con aquellos que no lo son. ¿Estamos? Y que tienen un carácter subjetivo. Yo también, al igual que ustedes, puedo prejuiciar que es dable pensar entonces que a priori la mejor calidad de profesor esté, al comparar esas dos localizaciones, en la región metropolitana. Pero eso no necesariamente, ese hecho de que sean mejores en apariencia acá, no puede que no quede reflejado en el perfil del proyecto, que era el constructo de los costos y los beneficios. No sé si se acuerdan. Y que era una de las preguntas de la prueba. Por lo tanto, en este método, yo sí puedo incluir ese carácter subjetivo de ese atributo, la calidad del docente. ¿Me entiende o no? ¿Niños? Sí, Ya. Entonces, hay factores clásicos, calidad, etcétera, disponibilidad, lo que sea. Pero, por ejemplo, lo típico: disponibilidad de mano de obra, la fuente de los recursos, la cercanía con los mercados, tanto proveedores como consumidores, factores ambientales, medios y costos de transporte, calidad de las materias primas, etcétera. Pueden haber distintos factores que nos permiten discriminar entre distintas localizaciones. ¿Estamos? Entonces, el método que vamos a ocupar, que es un método de los hermanos Zapag, tiene que ver con la construcción de un índice relativo que, al igual como hemos hecho hasta el minuto, mediante la comparación sistemática entre las distintas localizaciones, nos va a llevar, digo, a optar por aquella que sea la percibida como mejor. ¿Cuál es lo interesante de este método? Que, tal cual he dicho ya más de una vez, nos permite hacer confluir en la decisión factores que sean cuantificables en dinero y otros que no, es decir, que tengan un carácter subjetivo. Entonces, para la construcción de ese índice de comparación o el índice de relación o relativo entre las distintas localizaciones, lo que vamos a hacer es definirlo en su forma estándar o clásica, tal cual han visto en el método Simplex, que había una forma estándar de formular los problemas de PPL, problema de programación lineal, que en el cual se hablaba siempre minimización de, aquí también. Lo vamos a definir como una minimización de costos. Cuidado, porque en ese concepto de costo no solo está lo pecuniario, está todo. Entonces, el primer paso para la construcción del índice que nos permita hay extensiones de este modelo que son un poquito más complejos, pero todos subyacen o se sustentan esencialmente en lo mismo, en la unión de factores cualitativos con cuantitativos. Hay algunos que son absolutamente subjetivos, pero este mezcla. Primer paso, definir cuáles van a ser los factores que nos van a permitir discriminar entre las distintas localizaciones. Y en este caso, en ese evento, al definir los factores o los atributos localizacionales, tenemos que tener clara la siguiente cuestión. Todo aquello que sea cuantificable en dinero, todo aquello que sea cuantificable. ¿Por qué no me toma el lápiz? ¿Qué pasó? Todo aquello que sea cuantificable en dinero, le vamos a asignar un carácter de costo, dado que el objetivo va a ser minimizar costos. Todo aquel atributo que no sea cuantificable en dinero, sino que en un puntaje, en un prejuicio, en una escala relativa, todo aquello que no sea cuantificable en dinero, lo vamos a asignar mediante un puntaje, no dinero. Y por lo tanto, ese no quedó en el perfil del proyecto. Entonces, lo primero, definir los factores localizacionales. A partir de esos,
a partir de esos, estratificarlos como un elemento de costo, todo lo que sea cuantificable en dinero, y en un elemento de puntaje, todo lo que no sea cuantificable en dinero, y que por tanto presente un carácter subjetivo. Segundo, tenemos que darle un orden de importancia. Aquí relativizar la importancia de los factores localizacionales. Mediante, y aquí también entra a tallar el juicio del evaluador, mediante una asignación en alguna escala de algún tipo y que posee un cierto carácter subjetivo o no objetivo, como quiera, del evaluador. Dos atributos, dos analistas enfrentados a un mismo conjunto de factores localizacionales, mediante la argumentación que ellos posean, podrían ordenar de manera distinta. Por lo tanto, aquí también hay que tener ojo y cuidado, que tiene un carácter subjetivo la decisión. Pero si estamos diciendo que gente experta en la materia que estamos analizando, debiera tener un tanto más educado el ojo y el criterio. Por lo tanto, a pesar de ser subjetivo, trata de minimizar el impacto de la subjetividad. Y tercero es construir el índice. ¿Y cómo se construye el índice? Como un índice relativo de costos. Y es lo que tengo aquí en la última fila, aquí, que es la construcción de un índice relativo. Entiendan, definido como una minimización de costos. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer aquí, esta es la pitatoria de J igual 1 a n, donde el número de factores localizacionales son n. SA sub J es el costo o el puntaje del atributo J para la localización A, / partido por los puntajes o costos de los factores localizacionales J'ésimo para la localización B, elevado a P sub J. P sub J es este orden de prelación o de importancia de los factores, que era el paso 2. Esto es el paso 1, este es el paso 2 y ahora el paso 3. Si observan aquí en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Calculando el cociente entre el costo promedio ponderado, dado que está definida como minimización de costos, reitero, el costo promedio ponderado de la localización A sobre el costo promedio ponderado de la localización B. Y como estoy comparando costos y mediante un cociente, este índice relativo, se compara contra el neutro multiplicativo. Y es así como puede ser mayor que 1, igual a 1, menor que 1. Si el índice relativo es mayor que 1, significa que el costo promedio ponderado de A es mayor que el de B. ¿Qué localización escogeríamos? B, porque estoy minimizando costos. Si el índice relativo fuese menor que 1, significa que el costo promedio ponderado de A es menor que el de B. Optamos por la localización A. Y si por esas cuestiones del destino tuviésemos alguna forma de hacer continuas estas funciones, cuando el cociente sea igual a 1, hemos encontrado, y que tiene que ver con la condición de ingreso marginal igual a costo marginal, porque aquí nos queda costo marginal, ingreso marginal, recuerden, cuando usted hacía el análisis comparativo, el ahorro de costos de una representaba el beneficio de la otra, y así sucesivamente. Entonces, cuando estemos en esta condición, encontraríamos la localización óptima. Que en el mundo real esto sí que es imposible. 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 Nos vamos a mover o A o B. Decir que A es igual a B, prácticamente imposible en el mundo real. ¿Eh? Entonces, veamos un ejemplo. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Entienden la conceptualización? Niños. Sí se entiende. Ya. Se van a dar cuenta que la aplicación es tremendamente sencilla. Ya.
Déjenme borrar los monos. Entonces, ahí está el índice relativo y el criterio de decisión. Entonces, supongan ustedes que nos piden determinar la localización óptima entre estas dos alternativas, A y B. Y nos dan 5 factores localizacionales sin darnos detalles de qué es lo que son. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar en forma absolutamente miope el índice que estamos definiendo. Nos dicen que el primer factor localizacional tiene un carácter de costo, es decir, es medible en dinero. El segundo también lo es. El tercero, el cuarto y el quinto tienen un carácter subjetivo, por lo tanto, los definiremos como elementos de puntaje. Y nos dan los distintos valores para cada una de las locaciones, A y B. Y adicionalmente nos dan el peso relativo o el peso específico de cada olvídense de esto, 0 aporte. Lo puede ver, pero no tiene ni una gracia, ni una estupidez lo que dice ahí, pero no importa. Entonces nos dan aquí el peso específico o el ponderador de cada uno de los 5 factores. Claramente, y solo mirando los datos, nos podemos dar cuenta que para este evaluador, para este analista, los factores más importantes son el 2 y el 5. Y el menos importante, el 1. ¿Me siguen o no? Niños. Sí, profesor. Ahora, ojo, aquí lo estamos haciendo en términos de números enteros. Usted perfectamente esto también, si quiere, lo puede hacer en términos porcentuales. Este valdrá un 10, este un 18, 18 y así sucesivamente. Lo puede hacer ponderando a 1. Hágalo como quiera, pero hágalo bien. Nunca deje de entender o de mencionar cuáles son los atributos más y los menos importantes. A menos que todos valgan igual, pero sería muy raro. Todos valgan igual en la decisión, a eso me refiero. Ya. ¿Hay dudas hasta aquí? Niños. No. Listo. Entonces, lisa y llanamente aplicamos el índice relativo. Aquí falta un paréntesis y un exponente. Ahí. 4 partido por 7, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos el índice relativo. Al comparar A con B. A con B. Arriba, numerador A, denominador B. Titular, retador. Es siempre la misma concepción del tamaño. B contra A, final menos inicial. Es siempre lo mismo. No estamos dando vuelta al número, en términos conceptuales. 10.000 partido por 30.000 elevado a 1. Primer factor. Segundo, 2 millones partido por 1.500.000 elevado a 4. Elevado a 4. 5 partido por 2 elevado a 3. 4 partido por 4 elevado a 3 por 4 partido por 7 elevado a 4. Ahí construimos el índice. Aquí lo único que hice fue reducir las fracciones reductibles. Esto es 1/3, esto es 4/3, 5/2, 1, 4/7. Elevado a las respectivas potencias y finalmente nos da 1,75. Esto que nos está indicando que el costo promedio ponderado de la localización A es mayor que el de la B. Y como estamos concibiéndolo, el método, como una minimización de costos, debiéramos optar por la localización B. ¿Hay dudas? Profe, a mí no me queda claro lo que es el factor ponderador. El peso específico que tú le asignas al atributo. Esto. Es lo que te digo, muchas veces es más fácil verlo en términos porcentuales.
decir que este es un 10%, estos un 30%, suponte, no sé si me van a dar los números, para hacerlo consistente con los 4 y los 3, 30, 70, no me calza. Ah, sí, sí me calza, 70, 15 y 15. Por ejemplo. ¿Me entiendes o no? Eso es lo que estamos diciendo. Pero que aquí lo estamos dando en una escala no porcentual, sino que numérica. Y uno debiera acompañar la escala. Los atributos han sido tabulados en una escala del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 10, no sé. Eso tú lo deberías acompañar como analista. También lo podrías trabajar en términos porcentuales, que sería esto. Aquí yo estoy diciendo, bueno, el atributo 2 y el 5 tienen un mayor peso en la decisión de localización, un 30% cada uno. El menos importante, el 1, un 10%. Eso. Es un peso específico que tú le asignas como analista. Gracias. ¿Entiendes? ¿Te queda claro, no? Sí, me quedó más claro. Ya. Es como un valor finalmente que se entrega. No es Sí, algo pero que yo tenga. ojo, tú lo tienes que colocar como analista. Sí, Es decir, es muy probable que más de algunos de ustedes hagan una tesis de grado en esta materia. Cuidado, tampoco malentiendan, no estoy diciendo conmigo, no, con cualquier profesor, da lo mismo. Y si evalúan un proyecto, es muy probable que usted deba optar por alguna localización y va a tomar algún método para definir la localización. Y se van a dar cuenta que independiente del método, en algún minuto van a tener que jugarse por pesos específicos o ponderadores. Para ustedes, la cercanía con, no sé, van a vender helado y los quiere vender en época, suponiendo que no estuvieran en pandemia, cerca de la playa. Entonces tiene dos locales, uno que queda a 10 cuadras de la playa y otro le queda a 5 cuadras. Entonces usted va a decir, ya, la cercanía con la playa yo le voy a definir un atributo en una escala de 1 a 10 y mientras más cerca esté, mejor. Por lo tanto, el que está a 5 cuadras, como no está en la playa misma, le va a dar un valor de 6. Y al que está más lejito, el que está a 10 cuadras, un valor de 2. Ahí yo estoy asignando un ponderador. ¿En base a qué? En base a mi criterio, pero yo sé que estoy asignando valores entre 1 y 10. Si yo tuviera justo un kiosco en la playa, le asigno un 10. Porque si el atributo que estoy valorando es la cercanía con la playa y estoy metido en la playa, no puede ser mejor. ¿Me entiendo, no? Niños, sí, ya. se entiende. Ya. Este segundo lo tienen que pensar un poquito. Así que lo voy a dejar puesto. Voy a agregar un dato. Si es que lo muevo, eso sí. Si es que lo muevo. 22167. Ya, aquí le voy a poner los P sub J, que es lo que está en la lámina que sigue. P sub J, el ponderador. 2, 2, 2, 1, 6, 7. Lean el ejemplo 2 y traten de hacerlo, por favor.
¿Ya? ¿Alguien lo planteó? Niños, ¿alguien lo planteó? Ya. Habría que ir comparándolo como lo hicimos con la van anteriormente. Con el van. La van es una camioneta. El van Con es el el van, perdón. valor actual neto, masculino. Y tampoco empecemos con la tonterita del ven. No. Ya, cuidado aquí, en este. Ya, lo que les recomiendo, que me mulla el camión. Lo que les recomiendo es que se hagan una tabla resumen, aun cuando es una lata, pero para efectos del orden y la estructura y el que usted pueda, tal cual he dicho ya también muchas veces, sepa argumentar y defender una postura como ingeniero. Lo ideal es que tenga todo absolutamente estructuradito. Entonces, les recomiendo que se hagan una tablita.
Ah, me quedó muy larga la tabla, pero no importa. Ya. Número de orden. Número 1, 2, 3, 4, 5 factores localizacionales. El factor localizacional, el carácter, localización A, B, C, esa columna me quedó de más, y el P sub J. Si quiere la deja, pero una estupidez para lo que yo hice hace un rato, que era comparar en forma miope cada atributo por sí sola. Ya, lo voy a poner, pero bueno, comparando miopemente. Que está malo. Pero ya. Factor localizacional. Costo, transporte, materia prima. Costo, transporte, producto terminado. Ventas. Disponibilidad, materia prima. Disponibilidad, mano de obra. ¿Hay dudas hasta allí, niños? No, profesor. Ya. Los tres primeros elementos, costo, transporte, materia prima. Costo, transporte, producto terminado. Y ventas tienen un carácter de costo, porque son cuantificables en dinero. Los dos últimos, la disponibilidad de materias primas y mano de obra, tienen un carácter de puntaje. Y aquí disponemos los valores. 100.000, 50.000, 70.000. P sub J 2, 2, 1, 6, 7. 80, 120, 20. 120, 20. 1.200, 900, 500. 1.200. 1.200. 900, 500, 668, 1064. Ya, ahí está estructurada toda la información. ¿Hay dudas? Ahí están toda la data. Niños, ¿hay dudas? No, profe. No. Eso lo voy a llenar después, que es una comparación miope, solo mirando cada atributo por separado, pero lo voy a hacer después. Entonces, si calculáramos el índice relativo entre A y B, ojo, ya no voy a hacer nada.
Estoy comparando A con B, ¿ah? Profe, ¿no sería 12.000? O sea, 120.000. 1.200.000. En el segundo, Ah, ¿cuál en me el decís segundo, tú? en ese, en el que está, ahí. ¿Hay dudas? No. Bien, pero está malo. ¿Y por qué? Voy a tener que correr, ojalá se vea algo porque no voy a escribir todo esto de nuevo. La puntuación relativa de los puntajes no debería ser negativa. ¿Por qué? Mm, Ya, lo que ocurre es que nunca olviden, todos los métodos de optimización son adaptativos. Recuerden, sirven para minimizar funciones o maximizar funciones. Usted, si tiene una función vista desde abajo convexa, la puede minimizar, pero también puede trabajar con la función inversa. Esa va a ser cóncava, tiene un máximo. Y si existe un óptimo, el mínimo de una coincide con el máximo de la otra. Entonces, si bien en la forma estándar el método se define como de costo, usted nunca puede dejar de pensar y tiene que entrar al área chica. Las ventas son propiamente tal, un costo o un ingreso. ingreso. Por lo tanto, yo debo trabajar con el concepto de costo de oportunidad. Cuando yo, si lo quiero llevar a costo, lo que significa, si yo opto por la localización A, dejo de vender 900.000. Mientras que si opto por la B, dejo de vender 1.200.000. Es decir, yo debiera escriturar este cociente al revés. O, como bien te diste cuenta, una opción bastante más cómoda, más fácil, y no por ello incorrecta, por el contrario, es decir, bueno, como este atributo, este factor localizacional en de verdad es un beneficio, trabajo con la potencia inversa, -1. Y de igual manera, si no se lee un carajo ya, pero si alguien le toma una foto al ejemplo, aquí notarán que nos dicen que respecto de estos factores de disponibilidad de materia prima y mano de obra, fueron estratificados o calificados en una escala de 1 a 10, en donde a la mejor puntuación se le asignó un mayor puntaje. Eso conceptualmente significa que me lo están dando como costo o como beneficio. Como beneficio. ¿Y para dónde me fui? ¿Para qué estoy haciendo? Como beneficio. Entonces, ergo, debemos trabajar con el costo de oportunidad, o lo que es lo mismo, le cambio el signo a la potencia. Y ahí está metido el concepto de costo de oportunidad. ¿Hay dudas? Bueno, como ya entendí eso ahora, recién ahora voy a hacer este análisis miope. Primer elemento, costo.
Y es costo, de verdad. Por lo tanto, opto por B. La de menor costo. Segundo elemento, costo y es costo. C. Tercer elemento, ventas y es beneficio. Cuidado. Ventas y es beneficio. ¿Por cuál optarían? Por A. A. Ya. Disponibilidad de materia prima. C. En la mano de obra ¿Cuál me dijiste? A. Ah, ya. Si se dan cuenta, concepto que hemos ocupado ya varias veces. ¿Hay o no hay dominancia de alguna localización por sobre otra en todos los atributos? No. No hay. No la hay. Entonces hay que calcular los índices nomás. Ya, pero ¿se entendió lo del costo de oportunidad? C. Ya, entonces ahora vamos a poner los resultados bien hechos. Borramos todos los dibujos. Comparamos A con B y nos da 0,037. Menor que 1, por lo tanto optamos por A. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Comparar A con C. Construimos el índice con el cuidado que hemos tenido recién también. Construimos el índice relativo entre A y C y nos da 0,12. Es decir, al comparar A con C es preferido A. Aquí ya tengo inmediatamente el con estos dos resultados, ya podemos observar el comparativo entre B y C. Pero si no me creen, háganlo. Aquí ya quedó instituido o definido el orden de prelación. Y claramente el orden de preferencia en las localizaciones debiera ser A preferido a C y este preferido a B. El comparativo entre B y C bastaría hacer el cociente entre esos dos. Y nos quedaría C sobre B. Y eso nos va a dar mayor que 1. Perdón, menor que 1. Pero lo pueden analizar. Si no me cree, háganlo. Ahí está en todo caso. Al comparar B con C, les da mayor que 1, por lo tanto se prefiere C. El orden de prelación entonces es A, la localización de las tres, la mejor localización es A, le sigue B y finalmente C. ¿Hay dudas? Y que lo ven aquí por el resultado. Ajá. Que lo ven aquí por el resultado. Esto está más cerca del 1 que aquello. Por lo tanto, C es menos malo que B respecto de A. Entonces, A, C, B. Y claramente ese 3,30 y tanto es el cociente 0,12 partido por 0,037, 0,037. 0,12 partido por 0,037 le va a dar 3, algo. Y si hacen el cociente A partido por B, A partido por C, A partido por B sobre A partido por C, van a llegar aquí. 3,30 y tanto. Pero eso es, da lo mismo esto. Si somos rigurosos, más que sentarnos en el prejuicio de que aquí ya conocemos el orden, habría que calcular el tercer índice, que es lo que está en la página siguiente. ¿Hay dudas, niños? No, profesor. ¿Hay dudas? Dime. Que no hay duda. Ah, perdón. Pensé si hay dudas. ¿Hay dudas? Bien. Hasta aquí llegamos por hoy día. Cuídense, niños. Revisen
Ustedes tienen el puntaje que les asigné en cada pregunta. Revisen lo que ustedes me enviaron al correo y si tienen alguna duda me lo hacen saber. Profe, más de- creo que en la pregunta 2, el puntaje Todos tuvieron máximo cero. era... Creo que no, todos tuvieron cero. O 2 puntos. No, perdón. esa fue la 5. Esa fue la 5. Pero es que en la 2 el puntaje máximo era 10 ¿Sí? y todos tuvimos 2. Y porque les regalé 2 puntos. Ah, ya. Mira, cabro. Y que me lo preguntaron, por eso los castigué. En algún minuto me lo preguntaron. A ver. Bueno, ya terminamos la clase. Ojo, pero Profe, no se me vayan. ¿y Déjenme tiene pauta? Toda la vida he tenido pauta. ¿Cómo no las voy a tener? Pero es que no la asumo.